Zazu, Sí, Alteza. llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padre. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las... Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¿Y si nos ofendéis? ¿No vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, Es lo también en único eso que nos somos tenemos. capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Tú mataste. Miedo es el camino hacia el lado oscuro. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Muy buenas, soy Luis Caballos y es un placer estar de nuevo con vosotros. No sé qué me pasa al hablar. Hoy hablaremos sobre Jackie Chan y aquellos elementos que hacen que sus películas y coreografías de combate sean únicas y personales, que tengan esa firma tan destacable de Jackie Chan. Con este capítulo vamos a dar comienzo a una nueva sección que se llamará Hablemos de lucha escénica y que personalmente es una sección que me gusta mucho. Entonces intentaremos hacer una cada X programas. Antes de comenzar, quería deciros muchas gracias por toda la acogida y el apoyo que tuvo el programa anterior y el comienzo de este proyecto, y seguiremos esforzándonos. Si no lo habéis hecho, podéis seguirme en Instagram o en mi blog Hablemos de Interpretación, donde encontraréis más información y novedades sobre el canal. También ahí están los enlaces a las plataformas en las que me podéis encontrar, que en este momento son ebooks, podcast y YouTube. Y ahora sí que sí, comencemos. Hey. What's up? You got the problem? Muy buenas. Bueno, pues vamos ya a empezar a hablar de Jackie Chan. Deciros que este bloque va a estar dividido en dos partes. Uno va a ser la parte de Jackie Chan y toda su presentación. Vamos a hablar un poquito de su vida, de cómo se hizo especialista y cómo poco a poco fue metiéndose en la industria del cine. Y una segunda parte o segundo bloque que ya hablaremos más específicamente de su estilo. De ese estilo que conocemos todos hoy en día como el estilo Jackie Chan. Bueno, pues ya pasando al primer bloque, Jackie Chan nació en 1954 en Hong Kong. Sus padres, Charles y Lily Chan, trabajaban en la embajada francesa que había en la misma ciudad. Jackie Chan, su nombre real, para quien no lo sepa, es Chan Kong Sang. No sé si lo habré pronunciado bien, pero ese era su nombre completo. Pero lo cambió a Jackie Chan porque se ve que cuando él era pequeño y jugaba con los niños de esta embajada, les costaba mucho pronunciar su nombre, entonces pues lo abrevió. Y bueno, Jackie Chan, él confiesa en una entrevista que realizó en París de que con 3 años era perfectamente capaz de hablar francés porque era el idioma con el que jugaba con el resto de los niños. Su padre tuvo que ir a Australia, mudarse a Canberra para trabajar en la embajada estadounidense de allí como camarero, y su madre al poco tiempo también. Entonces fue en este instante cuando decidieron meter a nuestro querido Jackie Chan en la escuela dramática de la ópera de Pekín. Y ahí ya empezó un poco su carrera artística. Él ya era apodado con el mote de Pao Pao, que significa bola de cañón, porque se ve que ya desde niño era muy energético, era muy terremoto, cosa que yo creo que le identifica bastante, ¿no? con los personajes que hemos visto que ha representado hoy en día nuestro querido protagonista. Bueno, pues Jackie Chan en la escuela de Pekín confiesa que hacían entrenamientos muy duros de 19 horas diarias entre entrenamiento físico y estudio, y él mismo reconoce que era algo demasiado duro para un niño. Coincidió en el tiempo con Sammo Hung, no sé si se pronuncia así, Sammo Hung, que es otro actor y especialista en artes marciales, un poquito mayor que Jackie Chan, pero tampoco le saca tantos años. Y os digo esto porque se crearon juntos, luego a posterior crearon una productora juntos, han trabajado varias veces en equipo, y fue este el que introdujo a Jackie Chan en el mundo de especialistas, llegado el momento.
También es importante y quiero apuntar de que Sammo Hung realizó una película que él mismo hacía de Shifu, que es el maestro, que la película se llama Painted Faced, que ahí se muestra muy bien cómo era la vida dentro de la Escuela de Ópera de Pekín. Una película que recomiendo, de 1988, que está muy bien. Bueno, Jackie Chan, en una entrevista que tuvo en París ya años más tarde, nos cuenta cómo al mismo tiempo de estar en esta escuela siendo muy joven, fue una productora y escogió, según él dice, a 4 niños. Según yo he leído por ahí son 7. Pero bueno, en resumen cogió a un grupo muy reducido de niños de esta escuela, entre ellos que también se encontraba Sammo Hung, y entonces lo cogieron para que fuesen actores. Entonces de vez en cuando los cogían para rodar una película y luego los devolvían a la academia. Jackie Chan recuerda esto con bastante felicidad, por decirlo así, porque confiesa que todo ese periodo que él pasaba rodando películas no lo pasaba entrenando, ni tampoco lo pasaba en la escuela con esa disciplina que había y con esos duros entrenamientos y con el maestro, que se ve que una de las herramientas educativas, pedagógicas que usaba era el maltrato físico. Jackie Chan resalta que en este tiempo que él estuvo participando en películas como actor, que lo que le llevó a amar esta industria no fue tanto la rama artística o la rama profesional de este mundo, sino que era lo que he dicho antes, una vía de escape y porque le daban su propio plato de comida. Y se ve que esto a él le encantó porque en la propia academia se tenía que pelear con otros niños, al final siempre ganaban los mayores, ¿no?, para llevarse la mejor parte de la comida y demás, y se ve que él, el tener su propia comida, el poder comer tranquilo y demás, fue algo que le enamoró. Ya con 14 años, bueno, volviendo un poquito a la escuela, quiero especificar que se daban asignaturas como interpretación, como danza, como canto y artes marciales, pero era un tipo de arte marcial espectacular, es decir, no se centraban en la parte funcional de este estilo de defensa, sino en su parte más artística, más dramática, más espectacular, más circense para el teatro. Aunque sí que es cierto que, bueno, al salir de la academia, Jackie Chan, al igual que muchos otros artistas que salieron de esta escuela, realizaron ya más artes marciales. Bueno, Jackie Chan con 14 años salió de esta escuela y se hizo especialista principiante a manos de Sammo Hung. ¿Qué significaba esto? Pues a lo mejor tenía que hacer de muerto en una película con un cuchillo clavado y con un poquito de sangre, según dice él. Pero ya con poco tiempo ya se hizo especialista con experiencia y fue en este contexto, ¿vale?, temporal, en el que coincidió 2 veces con Bruce Lee. Digo esto porque poca gente lo sabe, yo por ejemplo no lo sabía antes de investigar un poquito sobre él, de que sí que es cierto que coincidió en tiempo y en película 2 veces con él. Obviamente Bruce Lee en aquel momento era el protagonista y Jackie Chan era pues el especialista que en ese momento nadie conocía. Me interesa mucho hablar de Bruce Lee, lo que pasa es que no me centraré en este podcast. Seguramente en un futuro haga un podcast más dedicado a Bruce Lee porque es una figura muy importante en el mundo de la lucha escénica cinematográfica, ya que produjo un cambio, ya que introdujo las artes marciales y las películas de Kung Fu a nivel internacional. Lo globalizó y es un hecho a tener en cuenta, ya que si no llega a ser por él, quizás las películas de acción como las conocemos hoy en día no serían así. Pero bueno, ya llegaremos a ese podcast y en ese momento. Sigamos con Jackie Chan. Jackie Chan, bueno, él comenta estas 2 anécdotas. Una, que él tenía que saltar a través de una ventana porque el protagonista le da una patada. Y la otra, que quizás la más anecdótica, es cuando Bruce Lee tenía que rodar una escena que él estaba rodeado de personas, estaba peleando contra ellas y tenía un bastón como arma. Y Jackie Chan era una de esas personas que de repente tenían que entrar, intentar abatir a Bruce Lee, pero recibían un golpe y caían al suelo. Bueno, pues Jackie Chan estaba detrás de la cámara mientras se rodaba, esperando su momento para participar, y llegado sale a escena,
se dirige contra Bruce Lee hace lo que estaba acordado, que era darle con el palo, pero se ve que estaba tan puesto en el papel, tan energético, como todos recordamos a Bruce Lee, que sin querer obviamente le hubo contacto físico y le dio en la cabeza. Entonces Jackie Chan recuerda ese momento como un golpe brutal que le dejó en el sitio y cayó directamente al suelo. Pero Bruce Lee, como buen profesional, que se había percatado de este error, por así decirlo, entre comillas, que se había dado, pero él continuó la escena, la finalizó, y cuando justo dijeron corte, él cambió su personaje, ese personaje duro que todos conocemos de Bruce Lee, ese personaje heroico, lo cortó y enseguida fue hacia Jackie Chan y le preguntó que si estaba bien, que si se había hecho daño, que le disculpase. Y Jackie Chan, con esa admiración que tenía en ese momento a Bruce Lee, pues hizo un poquito más el mártir, como que le dolía, para llamar la atención de este gran artista. Bueno, ya alejándonos de estas dos anécdotas, Bruce Lee al poco tiempo ya se hizo especialista de alto rango y también se hizo asistente de cámara, porque él confiesa que cuando sus compañeros al acabar el rodaje se iban de escena y se iban a tomar algo por ahí o se iban a jugar y demás, él se quedaba con el cámara, con el director, para aprender, para hablar, les ofrecía cigarritos, les llevaba el café, les preguntaba cosas. ¿Qué diferencia había entre un objetivo y este otro? ¿Qué diferencia había entre este plano y este otro? Y así aprendió y se hizo también asistente de cámara, cosa que le vendría muy bien para los años posteriores, porque quiero recordar que Jackie Chan no solo es actor y especialista de cine, sino que es productor, director y guionista. Y bueno, y también tiene facetas de cantante, de bailarín también y demás. Bueno, Jackie Chan, como he dicho, se hizo ya un especialista con alto rango y con 18 años, ojo, con 18 años, recién siendo mayor de edad, ya se convirtió en jefe de especialistas. Y bueno, a esa edad tan temprana ya enseñaba a otros a luchar en escena y a morir bien. Les enseñaba cómo tenían a lo mejor que caer o tirarse al suelo, cómo tenían que agonizar de dolor. Entonces ya muchos productores y directores se dieron cuenta de esta facilidad que tenía Jackie Chan y le ofrecieron la posibilidad de ser actor. Le dijeron, oye, se te da muy bien, ¿por qué no eres actor? ¿Por qué no pruebas? Y entonces entramos a un contexto histórico, a una época en la que Bruce Lee ya había fallecido y había dejado un vacío en la industria cinematográfica, dentro del género de artes marciales. Entonces fue un momento en el que salieron a la luz muchos actores que querían imitar a Bruce Lee. Salieron muchos Bruce en esta industria, muchos directores, muchas productoras querían buscar al nuevo Bruce Lee. Entonces entre ellos pues se encontraba Jackie Chan. De hecho, Jackie Chan confiesa que en los carteles de sus primeras películas, las cuales fueron un fracaso en taquilla, y ahora explicaremos el por qué, salía el título de la película en grande, salían las letras, de Bruce Lee en grande, que tú lo veías de lejos y veías Bruce Lee, nueva película, y te decías, wow, ¿cómo puede ser? Entonces llamaban tu atención, te acercabas y en pequeñito realmente ponía el segundo Bruce Lee Jackie Chan, en pequeño. Como he comentado anteriormente, fueron todas un fracaso, dicho por el propio Jackie Chan en una entrevista, porque no mostraban nada nuevo. Todo era una imitación o una copia de aquello que ya había creado o ya hacía Bruce Lee. ¿Y qué ocurre? Que el personaje heroico, el personaje duro, el galán, esos golpes tan marcados, tan energéticos, esas patadas tan altas, ese estilo que tenía Bruce Lee, estaba muy bien, pero solo lo podía hacer Bruce Lee. De hecho, ya muchos cineastas consideran las películas de Bruce Lee como un pack, es decir, son las películas de Bruce Lee, es el estilo de Bruce Lee y nadie puede imitar, por tanto, a lo que hacía Bruce Lee, por muy buen imitador que sea. En este tema, como he dicho, ya entraremos cuando hagamos un podcast más detenido de Bruce Lee. Entonces Jackie Chan enseguida se dio cuenta de esto, entonces intentó crear su método, intentó crear su personaje, encontrar qué es lo que él podía añadir en esta industria. Entonces se dio cuenta, fue muy inteligente, de que si Bruce Lee era el galán, Jackie Chan, por tanto, tenía que ser todo lo contrario,
tenía que ser el payaso. De hecho, hay un dicho que dicen Bruce Lee es el héroe y Jackie Chan es el payaso. Entonces Jackie Chan creó un personaje que si Bruce Lee daba un puñetazo y se quedaba firme ahí, Jackie Chan daba un puñetazo y se hacía daño. Bruce Lee daba patadas altas y Jackie Chan las daba bajas. Bruce Lee era un héroe de escena y Jackie Chan muchas veces ganaba o porque era torpe o por suerte, aparte de que obviamente sabía pelear. Entonces eran dos personajes completamente diferentes. Y ahí ya fue cuando empezó a triunfar las películas de Jackie Chan. Jackie Chan se dio cuenta que él necesitaba dirigirse a sí mismo y escribir sus propias escenas, entonces por tanto se hizo director y guionista. Y ya obviamente más adelante, cuando tuvo el poder económico, productor de sus propias películas. Y fue con la primera película, La serpiente a la sombra del águila, que entonces fue un boom en Asia. Rompió, fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque volvió a resurgir las películas de artes marciales clásicas de Kung Fu. Entonces Jackie Chan empezaba ya a hacer movimientos más fluidos, más parecidos a los que él había aprendido en la ópera de Pekín, con muchas más acrobacias, mucho más... parecía una coreografía de baile. Y su personaje era más cómico. Entonces triunfó. Y ese mismo año, que fue en 1978, hizo la famosa película que quizás es un poquito más conocida, que es El mono borracho en el ojo del tigre, que él hacía de un personaje que peleaba estando borracho. Y él comenta cómo cuando los productores o el equipo o el resto de actores iban ya a su casa después de un día de rodaje o de ensayo, Bruce Lee se quedaba solo en una sala frente a un espejo inventándose los movimientos que tendría un personaje al pelear borracho. De hecho, podríamos decir que creó, por tanto, una nueva arte marcial. Y fue todo un gran éxito. Y ahí ya, digamos, que mejoró esa comedia con esa lucha acrobática. Y a medida que fueron pasando los años, Jackie Chan pues fue evolucionando su estilo, que ahora más adelante en el segundo bloque, como he explicado al principio, explicaremos mejor. Pero bueno, así de manera abreviada, pasó de una lucha de Kung Fu artística a una lucha más deportiva, a meterle más acrobacias, a ser quizás un poquito más circense. Sí que es cierto que Jackie Chan en cada película, ahora comentaremos por qué, intentaba meter un estilo nuevo. Digamos que él, antes de hacer una película, pensaba qué estilo de combate le vendría bien a esa película. ¿Y por qué se centraba en esto? Porque al igual que en su momento salieron muchos imitadores de Bruce Lee, cuando Jackie Chan triunfó con sus dos primeras películas salieron muchos imitadores de Jackie Chan. De repente también todo el mundo quería ser Jackie Chan, el nuevo Jackie Chan. Entonces, como él no quería que le imitasen, se veía obligado y motivado a cada película meter algo innovador. Por eso su estilo, digamos que es muy secreto, él no lo ha sacado mucho a la luz. Sí que es cierto que estos últimos años sí que se ha hablado un poquito más de él, pero él no quería contar sus secretos ni sus ideas a la hora de hacer sus nuevas películas, porque él temía que las usase o que la imitase. De hecho, en el momento que se hizo productor, también usaba escenarios muy específicos, viajaba. Una de las particularidades, perdonadme, que tenía Jackie Chan era que rodaba en varios lugares del mundo. De hecho, uno de ellos es España. Y ya acabando con este bloque, vamos a hablar un poquito de su introducción que tuvo ya en Hollywood. Y realmente su introducción fue bastante tardía, porque fue en el 1998 más o menos, que fue cuando hizo la gran película que la mayoría conoceréis, que es Hora Punta. Hora Punta 1. Y él consiguió hacer esta película porque en las finales de los 80 ya tenía Police Story, que se había internacionalizado bastante, y también había hecho la segunda parte del mono borracho en el ojo del tigre. ¿Por qué quiso hacer esa segunda parte tras tras una década de haber hecho la primera parte? Porque en el habla popular se decía que las películas de Kung Fu ya no iban a triunfar, que las películas de Kung Fu ya habían pasado página, que ya no eran buenas, que ya no triunfaban, y Jackie Chan quería demostrar que eso era mentira, que las películas de Kung Fu sí que podían triunfar aún hoy en día solo si se hacía bien. Y entonces se hizo la segunda parte y efectivamente fue todo un éxito
a la gente le encantó. De hecho, por la revista Time es considerada como una de las 100 mejores películas de acción de la historia. Fue todo un éxito. Y entonces, claro, ya Jackie Chan, como he comentado, empezó a popularizarse de manera internacional, fue creándose un renombre en Estados Unidos, y de hecho ya le empezaron a principios de los 90 a ofrecerles papeles que él iba rechazando, y uno de ellos, como anécdota, es la película de Demolition Man. No sé si la habéis visto, pero es una película del Sylvester Stallone, y ofreció el personaje del villano, que es el que hace Wesley Snipes al final, a Jackie Chan, que él en su momento pues rechazó. Después hizo una película que fue considerada de culto, que es Rumble in the Bronx, me parece, en 1995, que fue también todo un gran éxito, y de hecho fue galardonado con una mención honorífica en unos premios dados por la cadena MTV en ese mismo año. Y bueno, entonces ya pues, como os he dicho antes, en 1998 hizo La Punta 1, que junto al actor Chris Tucker, y fue todo un éxito. Vamos, recaudó 130 millones de dólares solamente en Estados Unidos, y ya convirtió lo que es la figura de Jackie Chan en una serie de Hollywood, y ahí empezó esa carrera que ya os he contado. No es realmente tan larga, a lo mejor es de una década, un poquito más, de películas que él hizo en Estados Unidos, pero que son las que la mayoría conocemos. Para finalizar ya este bloque, destacar que en 2016 le otorgaron el Oscar honorífico. Y bueno, no vamos a entrar en su vida privada, ya que de momento no nos interesa. Pero si queréis saberla, hay un libro escrito por él donde él cuenta su biografía, llamado Never Grow Up, que es un libro que se publicó en 2015. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a pasar al segundo bloque y ya vamos a hablar un poco más específico de todas esas características que definen el estilo único Jackie Chan y cómo trabaja Jackie Chan. Así que pasemos al segundo bloque. Jackie Chan, con más de 50 años dedicados a la industria cinematográfica y alrededor de 200 películas realizadas, ha logrado consolidar un estilo único, propio y reconocido mundialmente. Dicho esto, vamos a pasar ya directamente a enumerar los elementos que hacen genuino este estilo. Vamos a empezar con la desventaja. Jackie Chan, sin importar el filme, siempre comienza la secuencia de lucha en desventaja, es decir, siempre posee alguna tara u obstáculo, como por ejemplo estar esposado o no llevar zapatos o encontrarse desnudo, y desde ahí debe de ganar el combate. Principio de acción-reacción. Esto otorga el carácter cómico a las secuencias de lucha escénica, es decir, siempre que ocurra una acción tiene que haber una respuesta. Normalmente Jackie Chan lo hace por ejemplo, con dolor. Muchas veces cuando da un golpe o recibe un golpe tiene que mostrar dolor. Y este dolor normalmente lo suele hacer con una técnica más de pantomima, acercándose al clown para dotarle de esa comicidad al combate. Usar lo que sea. Jackie Chan hace uso de todo lo que tiene en el entorno, dotando a cada elemento funciones ajenas a su origen. Aquí podríamos definir 3 elementos diferentes. Uno serían las propias armas, otro sería los objetos cotidianos usados como tal, y otro sería el propio espacio, que lo incorpora a la lucha escénica. Podrían ser sillas, vestidos, teclados, palillos, etc. Esto hace que los conflictos sean orgánicos, coherentes y sobre todo chistosos por cómo logra zafar de las situaciones a las que se enfrenta. La claridad. A diferencia de Hollywood, dicho por el propio Jackie Chan, a él no le gusta usar ningún tipo de filtro en cámara ni artificio escénico para que las acciones se puedan visualizar de manera más sencilla y clara, y que el público pueda observar todo lo que pasa. También suele usar colores en la indumentaria que colaboren a dicho objetivo. Con esto entramos también muy ligado al plano fijo general, que para filmar las secuencias de acción hace uso de estos planos para mostrar de manera clara el entorno que rodea la escena y la coreografía de los actores sin ningún tipo de maquinación.
Normalmente también gracias a estos planos se puede visualizar más la coreografía, ya que suele hacer planos secuencias. Esta circunstancia sería lo más parecido quizá a representar una escena en directo. Dicho por él mismo en How to Do Action Comedy, dice: en USA se usa mucho movimiento. Si la cámara se mueve es porque los actores no saben pelear. Yo nunca muevo mi cámara, siempre fija en plano general. Otro elemento importante sería el tiempo. Dedican el tiempo necesario a ensayar las escenas y repetirlas hasta que resultan como se había previsto. Esto facilita luego ejecutar las acciones en un plano general, obviamente. Este concepto quizá es facilitado porque Jackie Chan tiene sus propias producciones, entonces tiene esa libertad, o porque simplemente las producciones asiáticas van en un ritmo más ralentizado, calmado que el frenético estadounidense. Pero sí que es cierto que él ha comentado que ha llegado a ensayar y rodar 100 y pico veces una escena hasta que saliese bien, y no siempre se tiene esa oportunidad. Por eso Jackie Chan defiende que cualquier actor sería capaz de hacer lo que él hace si tuviese esa oportunidad de rodaje. El ritmo. Este concepto es muy importante para Jackie Chan porque compara las coreografías de lucha con la propia danza. Deben de tener, según él, un ritmo interno para lograr la precisión en las acciones y la conexión sobre todo con el partener. Hay una anécdota, que es que él en una película lucha con el que fue el campeón mundial de taekwondo, que sí que es cierto que tenía una facilidad increíble para realizar movimientos de pierna, pero que se ve que a la hora de luchar contra Jackie Chan era incapaz de mantener esa conexión y de desplazarse junto a él y de tener una coreografía montada. Ejecutar el golpe 2 veces. Quizás este elemento entra más en el plano técnico, pero quiere decir que cuando Jackie Chan quiere dotarle de espectacularidad o de potencia a un golpe, lo que hace es grabar todas esas secuencias de movimiento en plano general, y cuando ya se ha realizado ese golpe, cuando ya se ha finalizado, se corta y entonces se hace un plano detalle volviendo a ejecutar ese golpe, pero se empieza como 2 segundos antes. El gran final. Esto va ligado a la desventaja porque al comenzar en esta situación, para poder otorgar ese carácter épico a la secuencia y dotarle de espectacularidad y recompensar al público, necesita finalizar normalmente estas batidas con un gran final. La acción nunca para. Esto quiere decir, dicho por el propio Jackie Chan, que para que las secuencias sean mucho más dinámicas, mucho más atractivas, la acción nunca debe de parar, nunca debe de haber un respiro. Igual puede haber un respiro de combate, pero tiene que continuarla una persecución o una acrobacia. Solo tiene que estar en el plató aquello que se va a usar. Lo que no se vaya a usar se tiene que quitar de ahí. Buscar la manera más acrobática. Este elemento describe la situación en la que se encuentra Jackie Chan cuando tiene que ir de un sitio A a un sitio B o tiene que solventar un obstáculo. Pues siempre tenderá a hacerlo de la manera más espectacular posible. Es decir, si tiene que cruzar una calle porque está persiguiendo a un villano, pues va a hacer que en esa calle pasen muchos coches para tener la necesidad de tener que saltar al primer piso, del primer piso a un autobús, de un autobús al semáforo y así poder cruzar la calle, etc. Ataques conjuntos. Jackie Chan, en el documental que tiene My Stunts en YouTube, comenta que antiguamente, para rodar las coreografías, el protagonista se enfrentaba contra muchos luchadores, pero de manera ordenada. Es decir, aunque se enfrentase a 100, iba de uno en uno. Pero Jackie Chan no. Jackie Chan rompe con esa técnica y Jackie Chan, si se tiene que enfrentar a 5, se enfrenta contra los 5 a la vez. Entonces de aquí que Jackie Chan haga mucho hincapié con la importancia de tener un buen equipo de trabajo. Y aquí vamos a entrar un poquito en el grupo de especialistas que tiene Jackie Chan, ya que él define que tiene que pasar muchas horas con ellos, entrenar mucho con ellos, al igual que
Él comenta que un estudiante tiene que estudiar o que un futbolista tiene que practicar chutándole al balón. Un especialista de cine tiene que entrenar. Y no solo tiene que entrenar fuerza, tiene que entrenar agilidad, elasticidad, potencia y acrobacias. También el tener su propio equipo hace que haya una confianza, haya como una especie de alfabeto entre ellos, es decir, un idioma. Si Jackie Chan les dice que hagan un AZ-19, ellos ya saben que un AZ-19 es un tipo de caída específico. También usan señales sonoras en los combates. Si Jackie Chan se está enfrentando contra 4 y tiene 2 delante y 2 detrás que no ve, los 2 de delante cuando les va a atacar harán un sonido y los 2 de detrás harán otro, para que Jackie Chan, sin tener que mirar, sepa el orden de los turnos. Y para ir finalizando, por ejemplo, Jackie Chan da unos pequeños consejos, como si tienes que usar armas de fuego, disparar 2 veces antes de rodar la escena. Porque Jackie Chan dice que un actor siempre cuando vas a disparar por primera vez se asusta o le impacta sin querer, cosa que es lógica, y pone una cara que es muy poco épica. Entonces él comenta de disparar 2 veces aunque sea al aire para acostumbrarte y luego ya rodar la real. Y otro consejo que da es que los golpes que se usan tienen que ser reales, por tanto tienen que haber contacto, no un contacto tan agresivo como para lesionar a tu compañero, al fin y al cabo, pero sí que tiene que haber un contacto para mostrar esa verdad. Y aquí el conflicto lo encontraríamos con los golpes que van directamente a la cabeza o a la cara, y ahí Jackie Chan usa elementos como zapatos que están trucados porque a lo mejor tienen un forro por dentro para no hacer tanto daño, o talco, porque cuando tú pones un talco en una extremidad que va a golpear otra, al haber esa cohesión, ese contacto, el polvo sale y parece que haya habido mucho más potencia de la que ha habido realmente. No matar y no ser agresivo. Esto es una de las cosas más importantes de Jackie Chan, ya que le otorgan ese valor que hemos hablado antes de héroe payaso, héroe cómico, porque él nunca muestra un combate agresivo, ni suele matar, imagino que en alguna película, quizás sí, pero no suele matar a sus contrincantes. En el momento que los desarma, él muestra enseguida que ya es suficiente, ya ha ganado y se va, demostrando así que si el contrincante por lo que sea se levanta, no va a haber ningún problema porque Jackie Chan le podrá volver a vencer. Y eso es todo. Quería deciros con todo esto que muchas gracias por haber escuchado este podcast. La verdad que me hacía mucha ilusión porque todos estos elementos que os he ido mencionando de Jackie Chan están recogidos en mi TFE que realicé en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, y tenía ya muchas ganas de comenzar con esta nueva sección de lucha escénica. Así que ha sido un placer. Me gustaría, como he dicho, seguir con esta sección, y para la semana que viene tendréis otro podcast que será una entrevista que ya os diré más adelante quién será. Y muchas gracias otra vez, un placer. Si no lo habéis hecho, seguidme ya en YouTube, ebooks o podcast para estar más al día de las cosas que voy subiendo. También podéis meteros en mi blog, Hablemos de Interpretación. Y hasta la próxima.